clases. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya les había dejado yo en el módulo, pero lo voy a tocar para que ustedes lo entiendan. Es el tema, el cálculo de ley de senos y cosenos. Esto es algo muy importante en la vida topográfica, ya que va a despertar en nosotros habilidades para poder nosotros determinar longitudes de las cuales cuando estemos en campo nosotros no podamos medir. Si tenemos un obstáculo o si tenemos alguna circunstancia que no nos permite a nosotros tomar la medida o la medición que necesitamos para poder calcular las coordenadas. Entonces, para esto, dentro de la topografía, nosotros debemos manejar lo que es la ley de senos y la ley de cosenos. Es sencillo. Vamos a empezar. Si yo tengo un triángulo el cual voy a determinar sus puntos A, B, C. Lo mismo que estos puntos, voy a determinar sus tangentes o sus lados opuestos, que vendría a ser C, B y A, minúscula. Entonces, de aquí parte lo que llamamos la ley de senos y la ley de cosenos, porque con la determinación en el triángulo de las letras, de acuerdo a los datos faltantes, yo voy a poder calcular el dato que yo quisiera en este caso, que puede ser A, B o C. Entonces, pero para esto nos han dado, ya la trigonometría tiene lo que llama la ley de senos. ¿Cuál es la ley de senos? La ley de senos me dice que la ley de senos me dice que A es el seno de su ángulo opuesto, o sea, su hipotenusa con el seno del ángulo A. Es igual a B, sobre el seno del ángulo B. B es igual al seno del ángulo B. Y esto es igual a C sobre el seno de C mayúscula, en este caso, que viene a ser este ángulo. Acá ya tenemos la ley de senos. Esto debemos saberlo nosotros de memoria, o debemos tenerlo siempre presente en nuestros trabajos para poder hacer nuestros cálculos topográficos. Ahora, esa es la ley de senos. Ahora vamos a ver la ley de cosenos. La ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? La ley de cosenos nos dice lo siguiente. Nos dice que A al cuadrado, que C al cuadrado, vamos a empezar por acá, nos dice que C al cuadrado es igual, así que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado. Si quiero ubicar el punto C, entonces menos 2 veces el producto AB por el coseno de C. Entonces, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, conociendo
este ángulo, menos 2 veces el producto de A y el producto de B por el producto de B, todo esto por el coseno de C, que viene a ser la letra mayúscula. En el caso de B minúscula al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de A y C por el coseno del ángulo B. Y luego tenemos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de B por C por el coseno del ángulo A. Listo, señores. Tenemos la ley de senos y la ley de cosenos que vamos a aplicar en nuestro cálculo de triángulos. Pero dentro de este cálculo nosotros tenemos dos tipos o dos formas de triángulo, o sea, dos formas de triángulo. Tenemos el triángulo. Entonces tenemos nosotros dos tipos de triángulos. Dos tipos de triángulos. Para estos casos, el triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa con este triángulo rectángulo? Cuando nosotros calculamos o queremos calcular algún valor del triángulo rectángulo, en este caso, por ejemplo, A, puede estar acá, C, B, vamos a usar esto, entonces A, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Para calcular un triángulo rectángulo puedo usar Pitágoras, donde sé que mi fórmula es A al cuadrado más B al cuadrado, que es igual a C al cuadrado. Entonces, si a mí me diesen un dato, sé que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Entonces voy a poder hallar esto. O en su defecto, los ángulos, ¿no? C, A, ¿no? Siempre en todo triángulo es su contrario. Eso siempre hay que tenerlo presente. A, B, en este caso acá, y C. Entonces, tengo un ángulo y dos lados, puedo calcular C. Tengo un ángulo y dos lados, puedo calcular B. Tengo un ángulo y dos lados, puedo calcular. O tengo dos ángulos, puedo calcular la distancia o el ángulo que yo desee de acuerdo a los datos. Pero esta fórmula de Pitágoras, este es Pitágoras, esta fórmula de Pitágoras no funciona, este es Pitágoras, pero si yo tuviese un ángulo, oblicuo ángulo, o sea, un lado que no tiene 90 grados, en este caso, voy a hacerlo acá, voy a dibujarlo acá, tengo un triángulo, en este caso, puede ser así, puede ser así, o en su defecto puede ser así, ¿no?
Entonces, tengo un triángulo oblicuángulo. Bueno, para el ejemplo, donde ya no va a funcionar Pitágoras, sino acá ya va a funcionar para estos ángulos, para estos triángulos, va a funcionar la ley de senos y cosenos. Entonces, solamente cuando tengo un triángulo rectángulo funciona Pitágoras. Si tengo los triángulos oblicuángulos, ya no funciona Pitágoras. Funciona ley de senos y cosenos. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a definir acá. Ya esto es para el ejemplo. Vamos a definir acá. Vamos a separar acá. Y vamos a ver la ley de senos. Vamos a ver la ley de senos. Ley de senos. Entonces, ¿qué me dice la ley de senos? Se aplica cuando conocen las medidas de. Se aplica cuando conocemos la medida de A, por ejemplo, dos lados y uno de los ángulos uno de los ángulos opuestos a ellos. Primera condición. Ley de senos. A. Dos lados, dice, conocer dos lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. O sea, debemos conocer, se aplica cuando se conoce dos lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. Esto está en el módulo también, así que este concepto ya lo tiene. B. Condición B. Un lado y los ángulos adyacentes a él. Entonces, para la ley de senos necesitamos la primera condición, que los dos lados, tener dos lados y un ángulo para poder calcular. O en su defecto, un lado y dos ángulos. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo. Entonces, ¿qué me dice? La primera condición me dice que en un triángulo de lados A, B, C, su opuesto A, el opuesto de B y el opuesto de C, que este dato no lo tengo. La primera condición que me dice que puedo tener un ángulo, o sea, dos lados y un ángulo, dos lados y un ángulo. Teniendo dos lados, en este caso tengo el lado A, el lado B, puedo calcular, y un ángulo, el ángulo B, puedo calcular el lado C. Puedo calcular C. Ahora, la otra condición me dice que puedo tener un triángulo igualmente con los lados A, B, C, y en el caso ahora
puedo tener este ángulo de acá. Este ángulo de acá. ¿Y qué tendría? Tendría el lado A, tendría el lado B, igual podría calcular el lado C. Entonces mi incógnita es calcular el lado C. Pero también tengo otra condición acá. Tengo otro triángulo. Tengo otro triángulo, en este caso, el lado A, el lado B, el lado C. Quiero calcular, ya saben, el opuesto. Igual vamos a calcular el lado C. En este caso, perdón jóvenes, en este caso ya no tengo los lados. Solo tengo dos ángulos. Acá. Un ángulo acá, un ángulo acá. Y tengo el dato C. Teniendo dos ángulos y esta distancia, puedo calcular B, en este caso A, y en este caso B. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos, tengo, para la ley de senos, debo cumplir dos condiciones. A, debo tener dos lados y un ángulo opuesto. Dos lados y un ángulo opuesto. En cualquiera de los dos casos. En el lado B, puedo tener dos ángulos y un lado y puedo calcular las dos tangentes. Entonces, pero ahora, ¿cuál es la ley de senos? Acá está, la ley de senos. Vamos a escribirla. Acá vamos a escribirlo. ¿Qué dice la ley de senos? La ley de senos. Vamos a repetirla, está acá, pero vamos a repetirla. Nos dice que A es igual al seno de A. Esto es igual a B por el seno de B. Esto es igual a C por el seno de C. Que es... Listo. Ya tenemos la ley de senos acá. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un ejercicio de ejemplo. Me dicen, solucionar. Solucionar. Dos puntos. Me dan el siguiente triángulo. Me dan el siguiente triángulo. Me dan el siguiente triángulo. Me dicen que calcule X. Me dan el siguiente triángulo. Y me dicen que sus lados son A, B, C. Y me dicen que calcule X. Y de dato me dan, me dicen que A, en este caso, porque me dan este dato, me dicen que A va a ser igual a 5 metros. Y también me dan otro dato, me dicen que mi ángulo acá vale 30 grados y mi ángulo acá vale 37 grados. No tengo tampoco C. Entonces acá sería A. C. Entonces necesito calcular el valor de B, que en este caso va a ser X. Entonces aplico esta ley de la siguiente manera. Tengo A, el seno de A, porque me doy cuenta que tengo el ángulo A.
y me piden el seno de A. Entonces tengo este ángulo, por lo tanto debo usar esta condición. Vamos a reemplazar. Entonces vamos a decir acá, esto es igual, vamos a reemplazar. Como me han dado dos ángulos y un lado, voy a reemplazar. Entonces A es igual a, primero, para que no, la fórmula está acá, voy a reemplazar, que me dice A, ¿cuánto es A? 5. 5 metros sobre el seno de A, que vendría a ser 5, el seno de A es 30 seno de 30 grados. Esto va a ser igual a B, pero B no sé, B es X, sobre el seno de 37 grados. Ya estoy reemplazando, ya estoy desarrollando y voy a encontrar el valor de X. Como C no me dan un dato, no solamente la fórmula la voy a usar hasta aquí. Porque C no me están dando el dato, entonces no lo necesito, lo voy a complementar después. Bueno, entonces, pero para esto yo sé que agarro mi calculadora, que el seno de 30 grados es igual a 0.5 y el seno de 37 grados es igual a 0.6. Si ustedes agarran la calculadora, el seno del ángulo A es de 30 grados, es 0.5, y el seno del ángulo B, que en este caso es 37, 0.6. Ya ustedes lo sacaron con la calculadora. Entonces, aquí voy a reemplazar. Rápidamente, yo ya tengo mis valores. 5, entonces X va a ser igual a 5 sobre seno de 30, 0.5. Esto es igual a X sobre el seno de 37, 0.6. Ya casi mi ecuación está desarrollada. Entonces ahora lo que tengo que hacer es una multiplicación. Tengo que cruzar los datos, ¿no? Y digo lo siguiente. 5 es igual a 5 sobre 0.5. 5 sobre 0.5. Perdón. Tengo que cruzar ya. Entonces, yo voy a decir 5 por 0.6 sobre 0.5. 0.5 por X es 0.5. 5 por 0.6 sobre 0.5 para que me dé el valor de X. Entonces X será igual, si operan ustedes la calculadora, vamos a operar 5 por 0.6, pero un ratito voy a abrir un paréntesis, dos paréntesis, porque tengo dos operaciones. Entonces ahí le voy a decir 5 por 0.6, cierro un paréntesis, esto entre
0.5, cierro el otro paréntesis, listo, me da el resultado 6. Ahí está, señores, 6. Y 6, x es igual a 6 metros. 6 metros. Listo. Ya aprendí a usar la ley de senos. ¿Correcto? Entonces ya aprendí a usar la ley de senos. Entonces, ¿qué dato me han dado? Me han dado dos ángulos y una distancia. En este caso, en vez de C, me han dado la distancia de A. Y he calculado por el seno y ya encontré la distancia, que es 6 metros acá. Teniendo esta distancia, estos ángulos, ya se me hace más fácil calcular C para calcular C, ¿qué necesito? Necesito un ángulo ya, y necesito dos distancias, y ya puedo calcular C utilizando esta misma fórmula. Entonces, reemplazo para calcular C, reemplazo nomás, igual ya sé que esto vale 6, ya sé que esto vale 5, ¿no? Por el seno de este ángulo y este ángulo, entonces ya voy a obtener C. Así de sencillo, señores, y sin complicarnos la vida. Ahora vamos a ver la ley de acá. Vamos a hacer esta operación. Y ahora vamos a ver la ley de cosenos. Como ustedes se pueden dar cuenta, no son cosas muy difíciles. La ley de los cosenos. Cosas muy importantes para trabajos en topografía. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Se aplica cuando se conocen las medidas de, vamos también ahí a ver dos condiciones. Ley de cosenos. Primera condición A nos dice dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Necesito dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Comprendido entre ellos. Primera condición. Dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Segunda condición. La segunda condición me dice, debo tener las medidas de los tres lados. Entonces, así fácil. Los tres lados. Ya, entonces, acá, en la ley de cosenos, primero debo tener dos lados y un ángulo comprendidos entre ellos. O los tres lados en su defecto. Entonces, vamos a graficar de la siguiente manera. Tengo un triángulo. ¿Y qué me pide? Dos lados y un ángulo. En este caso, si tengo acá A, B, C, A, B y C. Entonces, puedo tener dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Entonces puedo tener dos lados y un ángulo. O en su defecto, los tres lados. Pues puedo tener
B, A y C. Listo. Dos lados y un ángulo o los tres lados. ¿Correcto? Entonces, pero para esto yo debo también memorizarme lo siguiente. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A, el producto de B, por el coseno del ángulo mayor C. ¿Ya? Hasta ahí. Esta fórmula está acá. Acá está, ya la he explicado, pero la estoy volviendo a copiar. ¿Ya? Entonces también debo tener, para saberlo, que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno del ángulo B. Y C, bueno, y A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de B por C por el coseno del ángulo A. De memoria, señores, así, de memoria. Para que se les haga más fácil la resolución o la solución de los problemas. Listo. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Qué me dicen? Calcular de la siguiente figura. Calcular el valor de X. Sabiendo que me dan el triángulo y me dicen los valores A, B y C. Entonces yo ya sé, ¿no? Que los datos de los puntos son los inversos. A, B y C. Ah, ya. Y me dicen que acá está el ángulo. ¿Cuánto es mi ángulo? 60 grados. Listo. Y me piden que calcule el valor de C, que vendría a ser X. Ah, ya. Entonces, rápidamente, como yo sé que me están pidiendo C, ¿cuál de estas fórmulas debo utilizar? Me están pidiendo el valor de X que está en C, entonces debo usar la primera. Reemplazo y digo lo siguiente. Debo usar la primera fórmula porque me están pidiendo el valor de C como el dato de X. Entonces digo, copio primero la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces 2 por el producto de A, B por el coseno de C mayúscula. Ahí está. Ya tengo la fórmula. Ahora voy a despejar. Voy a reemplazar. C al cuadrado es igual a al cuadrado. Perdón. Acá me faltó dar los valores. A me dicen que vale 5 metros. Y B vale 3 metros. Ya.
Entonces me han dado, como dice la primera condición, dos lados y un ángulo, ¿correcto? Entonces, ahora c al cuadrado es igual a al cuadrado, o sea 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces el producto de a, o sea en este caso 5 por 3 por el coseno de c. ¿Cuánto es c? 60. ¿Cuánto equivale el coseno de c? Acá vamos a ponerlo, el coseno del ángulo c, del ángulo de 60 grados, es igual a 0.5. Agarren su calculadora y saquen este dato. Coseno de 60 es 0.5. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el coseno, que es 0.5, señores. Listo. Ahora seguimos resolviendo. C al cuadrado es igual 5 al cuadrado, 25. Más 3 al cuadrado, 9. Menos 2. Ya no 2. A ver, señores, ahí cosas así, a veces uno se va equivocando. 2 por 5, 10. Por 3. Por 0.5. ¿Correcto? 2 por 5, 10 por 3 por 0.5. Si ustedes ingresan a la calculadora, yo lo estoy haciendo paso por paso para que ustedes puedan entender y puedan desarrollar sus ejercicios de manera correcta. ¿Ya? Porque si yo agarro en una, ya sale rápido este proceso. Ahora, algo que tienen que recordarse siempre, señores, también cuando hacen el cálculo, que primero se solucionan las multiplicaciones. Primero se solucionan las multiplicaciones. Por eso es que a veces no les da los datos. Primero se solucionan las multiplicaciones. Por lo tanto, c al cuadrado es igual a 25, todavía no, pero más 9, menos, ahora sí, 10 por 3, 30. Ahora sí, 30 por 0.5. C al cuadrado es igual a 25 más 9 menos 30 por 0.5, 15, señores. Ya, agarren su calculadora. 30 por 0.5, 15. Entonces, ahora sí, recién 25 más 9, c al cuadrado es igual a 25 más 9, es 34 menos 15. Ajá, ya encontré la solución, casi. Y ahora, 34 menos 15, c al cuadrado es igual a 19. Profesor, ¿ya encontré el resultado? No, si todavía c está elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado va a pasar a ser c es igual a la raíz cuadrada de 19. Y si ustedes lo sacan, vamos a sacar la raíz cuadrada de 19. Es 4.36, a dos decimales nomás. 4.359 vamos a. Entonces c es igual a 4.359. 4.359. Entonces, ¿cuánto es el valor de c? 4.359.
9, señores. ¿Correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, no hay mucha dificultad en lo que es la ley de senos y la ley de los cosenos. Hay que saber aplicar, pero esto nosotros tenemos que manejarlo de manera, digámoslo, de memoria, porque estos son cálculos o cosas que nos van a suceder en campo y que nos van a permitir a nosotros poder resolver problemas en campo de distancias, de ángulos o con ángulos y distancias, poder calcular alguna distancia que nos falte o que sea un dato para llegar a calcular la coordenada. Bien, ahora con esta ley de senos y cosenos nos ha faltado una condición para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo, o sea, para encontrar la medida, en este caso, de un triángulo oblicuángulo, cuando se conocen las medidas de sus lados, ¿qué ley vamos a usar? Entonces, dice, para encontrar la medida de los ángulos internos, en este caso, para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo, cuando se conocen la medida de sus lados, o sea, yo voy a conocer esta medida, conozco la medida de sus lados, ¿qué ley voy a utilizar para calcularlo? Tengo dos distancias, un ángulo, dos distancias, un ángulo. Voy a usar la ley de senos. Entonces, voy a usar la ley de cosenos, la ley de cosenos, no se olviden, señores. La ley de cosenos, voy a utilizar esta ley para calcular. Acá me dice, si tengo dos distancias y un ángulo, puedo calcular. Si tengo las tres distancias, puedo calcular los ángulos. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí hemos llegado con el tema de ley de senos y cosenos. Ahora voy a seguir con el cálculo de semiperímetro.